extratorácica, ¿no? Por encima del manubrio esternal, la laringe, y en la parte posterior a nivel cervical. La del murmullo vesicular en las playas, en la periferia. Y el broncovesicular en la zona intermedia. Bueno, ya hemos visto también el ruido laringotraqueal. Es un sonido fuerte que vamos a escuchar durante la inspiración y la expiración. ¿Cuál es la característica de ese sonido laringotraqueal? Ya lo vimos también que la expiración o tiempo expiratorio, a diferencia del murmullo vesicular, el tiempo expiratorio es más intenso, ¿no? A diferencia del murmullo vesicular. Donde lo escuchamos nuevamente en las vías aéreas extratorácicas, ¿no? Encima del manubrio esternal, en la zona cervical. Ese vendría a ser el sonido laringotraqueal. Hay un silencio entre ambos: inspiración, expiración, inspiración, expiración. Más largo es el sonido expiratorio. Ese vendría a ser el sonido laringotraqueal de un adulto. De un niño, al igual. Ahora, si este sonido yo lo escucho en las playas comunales, eso se llama soplo tubal. Solamente debo escuchar este sonido en la zona extratorácica. Si lo escucho en la zona periférica, se llama soplo tubal. Sonido laringotraqueal, ¿no? También. Hay un silencio entre ambos. La inspiración y la expiración más larga. Bueno, y el murmullo vesicular, ya lo hemos dicho, como su nombre lo dice, es un sonido bastante fino, donde se ausculta en la parte periférica, ¿no? Sobre todo más allá del tercio interno, o de la mitad interna de los pulmones, ¿sí? Es un sonido predominantemente inspiratorio. Muchas veces no escuchamos el componente expiratorio. Es predominantemente inspiratorio el murmullo vesicular. La expiración, ¿no? Inspiración. La expiración es muy bajita y a veces ni la escuchamos. Entonces, el murmullo vesicular es un sonido eminentemente inspiratorio. Ese es E1, ¿no? El murmullo vesicular E1. Murmullo vesicular. Entonces, como resumen, recuerden que el sonido laringotraqueal o bronquial es en la zona extratorácica y el inspiratorio es más largo que el inspiratorio, a diferencia del murmullo vesicular, donde el tiempo inspiratorio es más largo.
Si yo escucho sonido laringotraqueal en las zonas periféricas, eso se llama soplo tubar. Ahora, hay alteraciones, hay una serie de alteraciones en lo que viene a ser la auscultación, pero a nosotros no nos compete saber las bases. En cuanto a lo que viene a ser las alteraciones en la cualidad o la calidad del murmullo vesicular, vamos a tener variaciones en la intensidad, en el timbre, en el tono y en el arreglo. Pero nos debemos enfocar más que todo en la intensidad. Puede ser la intensidad que está aumentado, el murmullo vesicular, que está disminuido o que simplemente no pasa el murmullo vesicular. Ahora, ¿cuándo va a haber aumento del murmullo vesicular? Porque alteraciones de la intensidad, aumento del murmullo vesicular, disminución del murmullo vesicular o desaparición del murmullo vesicular. Ahora, ¿cuándo va a haber aumento del murmullo vesicular? Recuerden que el murmullo vesicular es por el ingreso de aire dentro de los alvéolos. Entonces va a haber incremento del murmullo vesicular cuando yo hiperventilo. Entonces va a haber aumento de la intensidad. O cuando un pulmón está afectado y el otro pulmón que está funcionando va a tratar de compensar, por ende también va a hiperventilar. O sea, hay una sola causa de lo que viene a ser el aumento del murmullo vesicular, la hiperventilación. El ejercicio y la acidosis metabólica me producen hiperventilación. La atelectasia y el derrame pleural masivo me va a producir hiperventilación en el pulmón sano. ¿Cuándo hay disminución del murmullo vesicular? Nuevamente, va a haber alteración o disminución cuando hay alteraciones a nivel del alvéolo o alteraciones en la transmisión. Alteraciones a nivel del alvéolo, atelectasia. ¿Qué es la atelectasia? Es la pérdida del espacio aeroalveolar. Se pega el alvéolo, entonces no entra el aire y va a disminuir o se va a abolir el murmullo vesicular dependiendo del grado de atelectasia, ¿no? Dependiendo del grado de atelectasia. Ahora, enfisema. En el enfisema, ¿qué es el enfisema? Es la pérdida de la arquitectura normal del alvéolo. Vamos a tener alvéolos hiperinflados, ¿no? Entonces, como de por sí o per se ya está hiperinflado el alvéolo, no entra mucha cantidad de aire. Por eso está disminuido. Y alteraciones en la transmisión, bueno, pues todo aquello que afecte la pared, ¿no? Obesidad o derrames líquido, presencia de líquido o neumotoxina. Ahora, en cuanto a los ruidos anormales, hay una serie de definiciones. En cuanto a los ruidos anormales. Que se llaman estertores, crepitantes, parrales, pero nosotros tenemos que manejar solamente dos definiciones. Los ruidos anormales continuos, cuando vamos a tener el estridor laringio, el roncus, y la sibilancia, y los ruidos anormales discontinuos, donde vamos a tener, por ejemplo, acá hay crepitaciones finas, crepitaciones gruesas, frote pleural. No, nosotros vamos a manejar crépito, subcrépito y frote pleural. Crépito, subcrépito y frote pleural. ¿Ya? Entonces, en los continuos vamos a tener el estridor. En primer lugar, el estridor. Vean ustedes, ¿no? Mientras más grande es la vía aérea, el estridor, por ejemplo, va a ser en la vía extratorácica. Ahí, a nivel de donde había ruido laringotraqueal, ahí se va a producir el estridor. Los ruidos continuos se producen por obstrucción de la vía aérea. Por obstrucción de la vía aérea. Los ruidos respiratorios continuos. ¿Ya? Entonces, vean ustedes, el estridor a nivel laríngeo, el roncus en bronquios grandes o intermedios,
sibilante en los bronquios más pequeños, todos asociados a procesos obstructivos, obstrucción. Entonces ahí tenemos en primer lugar el estridor, que es un ruido continuo, puede ser inspiratorio o expiratorio o en ambos tiempos, ¿no? Cuando la vía aérea se ha obstruido parcialmente. ¿Qué vía aérea? Básicamente la vía aérea extratorácica. Se obstruye parcialmente, entonces como se obstruye parcialmente por tumores, cuerpo extraño, al momento de inspirar o expirar, el aire va a producir un sonido bastante agudo y continuo. Este es un estrido bifásico, ¿no? Que se produce en los dos tiempos, en inspiración y expiración. Entonces, ese es el estridor. Es un ruido que muchas veces ni siquiera necesitas auscultar, porque escuchas al simple oído. Roncus, hemos dicho que todo lo que es ruido continuo es por obstrucción. O roncus a nivel de bronquios de gran calibre o mediano calibre. Generalmente va a estar asociado a la presencia de secreciones. Por lo tanto, por ejemplo en bronquiectasia, ¿no? Estaba hablando de bronquiectasia, abundantes secreciones, voy a escucharlo en ambas fases. Entra el aire y va a roncar, ¿no? Sale el aire y va a roncar. Le digo al paciente que tosa, y como tosen, cuando uno tose, moviliza la secreción, se puede modificar el roncus. Entonces, ¿dónde vamos a escuchar los roncus? En enfermedades inflamatorias, ¿no? Bronquitis aguda, bronquitis crónica y bronquiectasis. Nuevamente, obstructivo de grandes vasos y medianos vasos. El sibilante, a diferencia del roncus, es un sonido más agudo y es básicamente expiratorio. Se va a producir en los bronquios de pequeño calibre. ¿Ya? En los bronquios de pequeño calibre se produce un broncoespasmo y va a ser expiratorio. No se modifica con la tos. No se modifica con la tos, a diferencia del roncus. Ejemplo clásico, el asma. Inspiración, expiración. Inspiración, expiración. Inspiración, expiración. Un sonido básicamente expiratorio. ¿Dónde se produce? Bronquios de pequeño calibre. No se modifica el expiratorio porque es por broncoespasmo. Broncoespasmo. Con eso hemos terminado lo que es los ruidos continuos, los ruidos anormales continuos. Estridor, roncus, sibilancia. Estridor puede ser en ambos tiempos, es por obstrucción de vía aérea básicamente extratorácica
o roncus en ambos tiempos, presencia de secreciones, se modifica con la tos, bronquios de pequeño, de mediano y gran calibre. Sibilancias, broncoespasmo, es básicamente expiratorio. Y entraríamos a lo que viene a ser los no continuos, los crépitos, subcrépitos y protepleurales. Alguna literatura habla de crépitos finos, crépitos intermedios, crépitos gruesos, o sonidos rales, húmedos. Nada, solamente es crépito, subcrépito y protepleural. Ahora, ¿dónde se produce? Recuerden que los crépitos, ¿no? Acá por ejemplo le llaman estertores crepitales, crépito. Los crépitos se producen a nivel alveolar, y los subcrépitos se producen en los bronquios de pequeño calibre. Crépito se produce a nivel alveolar, subcrépitos en bronquios de pequeño calibre. Entonces los crépitos, como se produce a nivel alveolar, básicamente lo vamos a encontrar durante la inspiración. Al final de la inspiración vamos a encontrar los crépitos. ¿Dónde se van a auscultar? Mucho mejor en las bases. Entonces los que han rotado, los que están rotando, cuando auscultan las bases pulmonares, usualmente ahí se encuentran los crépitos. Como se produce a nivel alveolar, no se modifica con la tos. No se modifica con la tos y es durante la inspiración. Aquel simula este sonido, el clásico que se dice, ¿no? Que agarras el cabello y frotas. Ese es el sonido crepital. Al final de la inspiración se produce a nivel alveolar, no se modifica con la tos. Bueno, los subcrépitos se producen en vasos pequeños. Se va a producir a nivel de estos vasos pequeños por la presencia de secreciones. Es igual más o menos similar a un roncus, pero este es el vaso pequeño. Entonces, entra el aire, sale el aire y va a producir el sonido. Por lo tanto, lo vamos a escuchar en la inspiración y en la expiración. Le decimos al paciente tose y se va a modificar. ¿Por qué? Porque al toser va a movilizar estas secreciones. Donde tú habías escuchado su crépito, vuelves a escuchar y ya no, se modifica con la tos. Muy bueno, y acá pues los dividen según la intensidad, ¿no? Gruesos, finos, eso. Nosotros solamente manejamos su crépito. Que sea grueso, fino, mediano, ya eso no le alcanza, ¿ya? Entonces, vean acá, ¿no? Aparece siempre que existan secreciones fluidas en los bronquios. Este es el ejemplo, pues, de un subcrépito. En los dos tiempos, inspiratorio y expiratorio. ¿Dónde se producen bronquios de pequeño calibre? ¿Por qué se produce? Por presencia de secreciones. Y se va a modificar con la tos. Y finalmente el frote pleural. ¿Cuándo se va a producir frote pleural? Cuando las pleuras están inflamadas y entran en contacto. ¿Ya? Si esta es mi pleura parietal y esta es mi pleura visceral, cuando yo inspiro, al final de la inspiración va a entrar en contacto y va a sonar. Y cuando expiro, al inicio de la expiración se va a despegar y va a sonar.
Entonces el frote pleural se va a producir en ambos tiempos, pero se nota más en la inspiración, pero lo puedo escuchar también en la inspiración, al final de la inspiración y al inicio de la expiración. Al final de la inspiración y al inicio de la expiración. Procesos inflamatorios. Es un sonido parecido a doblar el cuerpo, donde se produce en pleuritis. Ese es un proceso. Final de la expiración, inicio de la expiración. Entonces, lo que viene a ser oídos anormales, continuos y discontinuos. Continuos solamente tres: estridor, ronchus, sibilancia. Estridor, inspiración, expiración vía extratorácica. Ronchus, inspiración, expiración, bronquios de gran calibre o presencia secrecional. Sibilancias, bronquios de pequeño calibre por broncoespasmo. No continuos, crépito, subcrépito, frote pleural. Crépito es eminentemente alveolar, solo lo escucho en la inspiración. Subcrépito, bronquios de pequeño calibre, lo voy a escuchar en la inspiración y en la expiración y se modifica con la tos. El frote pleural al final de la inspiración y al inicio de la expiración. ¿Ya? Bien, espero que haya quedado claro esto de la auscultación. En la próxima clase, antes de que tomen, hacemos un pequeño repaso de los puntos más saltantes sobre la insuficiencia respiratoria aguda. Hoy ya no vamos a tener clase virtual, mejor elíjense esto. ¿Ya? Veamos. El grupo de rotación que tuvo que empezar conmigo el lunes y hasta ahora no se presentan, se quedan, por favor. El anterior grupo, este domingo rotaron.